En 94.3 FM UTN comienza ahora Los cordobeses somos ASIC. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos ASIC. Un programa carteludo. Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Otro miércoles en la mesa de los cordobeses somos ASIC. Soy Rubén Stiberman y nuevamente un invitado de lujo. Me acompañan como siempre el equipo completo. Mauricio Kravet, ¿cómo andás, Mauro? Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, compañeros de la mesa. Muy entusiasmado con la visita en nuestra mesa de un personaje. Les dejo a mis compañeros develar la incógnita. Se lo delegamos a Carlos Topo Arcardini. ¿Cómo andas, Topo? Buenas, ¿cómo andan ustedes? Bienvenido a los y las oyentes. Bueno, vamos a tener en la mesa un tocayo, Carlos por aproximación. Bueno, seguimos dándole el final a Jorge Mario Lewy, que le damos también la bienvenida a la mesa. Hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Salud, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primer nombre Carlos y el apellido es Raimundi. Carlos Raimundi, con una vasta trayectoria en la política argentina, pero fundamentalmente lo traemos hoy al aire por el papel que está haciendo en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en su carácter de embajador. Así que seguramente vamos a tener la posibilidad de conversar con él y que nos abra los ojos y el panorama de cuál es el papel que está cumpliendo hoy la República Argentina, cuál es el papel que le cupo a nuestro país en los pasados 4 años y cómo ve él el futuro de esta organización. Vamos con el programa. Comunicate con nosotros por correo electrónico a somosasic@hotmail.com o a nuestro WhatsApp 351-759-4056. Los cordobeses somos ASIC. El 31 de agosto de 2020, es decir, hace alrededor de un año, la Asociación Cultural Israelita de Córdoba hizo pública la declaración en favor de la vida en democracia y el respeto de las diversidades. Aquella declaración nació de la necesidad de poner en debate la situación que se producía en el contexto del aislamiento decretado por la pandemia y la apropiación del espacio público que hacía, violando las disposiciones para el cuidado en común, la oposición al gobierno. Pero no solo se manifestaban quienes participaban del pensamiento de alguna de las fuerzas de oposición. La oportunidad dio lugar a la aparición con bastante fuerza de organizaciones minúsculas que aprovechaban la situación para difundir ideas que representan líneas de pensamiento absolutamente conservadoras, de odio y pretendida superioridad, fundadas, entre otras cosas, en un ideario nazifascista. La declaración fue acompañada por la adhesión de más de 70 organizaciones de la vida social y política de nuestra ciudad, la provincia y el resto del país, todas convencidas de los riesgos que implica para la democracia el crecimiento de este tipo de ideas que se sustentan en la discriminación y la persecución del otro, la otra, lesotres. Para hacer más grave la situación, algunos medios periodísticos de nuestra ciudad publicaron información respecto de las organizaciones protofascistas con una mirada que, pretendiendo ser ingenua, más parecía difundir el ideario del odio que denunciarlo. Pasó un año y seguimos diciendo lo mismo, más aún cuando la corriente discriminatoria se expresa firmemente en el marco de la campaña electoral, generando episodios que es necesario señalar. Sin ir más lejos, la semana pasada, un ex miembro del Consejo de la Magistratura, que responde al pensamiento de Cambiemos, participó de la difusión de una noticia falsa o fake news
en contra de la candidata Miriam Bregman, a la que se acusaba falsamente de desprecio por los símbolos patrios en un volante en el cual se destacaba su condición de judía. Con una connotación del mismo sentido, las autoridades educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nombraron en la dirección de una escuela a un apologista de la dictadura cuyo nombramiento ya fue rechazado antes en otra escuela por el conjunto de padres, educadores y alumnos de aquella escuela. Con ese tipo de maniobras se condice la afirmación despectiva de Viviana Canosa respecto de las feministas y el destino que según ella le dan al dinero que reciben en concepto de planes sociales. Toda una pintura de época. Presentamos aquella declaración al ministro de Justicia de la provincia en una ceremonia en la que también participaron los secretarios de Derechos Humanos de la provincia y la Municipalidad de Córdoba. Aquel documento decía textualmente: la instalación de estas ideas en el campo del debate pretende tristemente funcionar como catalizador de lo que todos sabemos es el germen de la ideología del desprecio por el otro, de la discriminación y del odio. Convocábamos entonces y seguimos convocando a defender la democracia y la igualdad en las diversidades, porque el compromiso es seguir construyendo una sociedad plural en donde podamos convivir de manera solidaria y constructiva en un ámbito colectivo en donde quede claro que los derechos son comunes a todas y todos. Acabamos de escuchar la editorial en la voz de Marco Sal, presidente de ASIC. El ayer y hoy de quien nos visita. Hoy nos comunicamos con un abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata e hincha de Gimnasia y Esgrima. Su trayectoria lo ubica como director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también a cargo del programa de estudios en Relaciones Internacionales y Política Latinoamericana de la Universidad de San Martín, y fue docente de la Maestría de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de La Plata y de la Maestría en Integración Económica en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente de Derecho Político en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y dirige un seminario de posgrado sobre periodismo y política internacional en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de esa misma casa de estudios. También se desempeña como docente de la Cátedra de Relaciones Internacionales en las Universidades Nacionales de Quilmes y Lanús. En el ámbito de la función pública, fue diputado nacional por 5 periodos, con activa participación en las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Legislación Penal y Educación. Ha integrado en distintas oportunidades el Parlamento del Mercosur en representación de Argentina. Es autor de varios libros, artículos y publicaciones en medios nacionales e internacionales. Por estos días es embajador de nuestro país en la OEA, Organización de Estados Americanos. Su trayectoria de participación política siempre lo encontró en la defensa de los intereses de lo nacional y popular, cuyo destino de bienestar son las mayorías de la ciudadanía. Identifica y señala claramente que las políticas neoliberales solo sirven para la concentración económica y el incremento del poder de las minorías acaudaladas. No le escapa al debate, se interpela en su interior y luego fundamenta con simpleza. En sus diálogos, escoge las palabras cuidadosamente hasta tejer una frase sin que se le escape algún punto, y cierra la idea con pasión. El mundo está en tensión y los países de América no son la excepción. Buscando una mirada clarificadora, conectamos con la ciudad de Washington para darle la bienvenida a Carlos Raimundi a un programa carteludo. Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy contamos con un invitado de lujo. Nos visita el delegado embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos. Nos visita Carlos Raimundi. Hola Carlos, un gusto tenerte en nuestra mesa. ¿Cómo estás?
Para mí es un gusto muy grande, así que encantado de poder conversar con ustedes y a través de ustedes con toda la audiencia en un momento y en una provincia tan particular, ¿no? Como la querida Córdoba. Así es. Antes de pasar a lo que forma parte de nuestro interés más específico, que es la situación en nuestra América Latina, en nuestra América del Sur, un poco quería conocer o saber, vos venís de la Unión Cívica Radical, pero dijiste que no tenés una gota de radical. ¿Por qué? Bueno, porque es así. Pero no, lo que pasa, yo no voy a negar que yo estuve ahí. Es imposible, no sería correcto además. Pero una cosa es estar en un lugar y otra cosa es ser eso. Yo acudí como militante que abracé la parte más intensa de mi militancia, de los inicios de mi militancia en la dictadura, en el último tramo, el tramo en que se estaba descomprimiendo el aparato terrorista más fuerte de la dictadura. Entonces, en ese momento, la figura de Alfonsín y la convocatoria a un renacer, a una nueva etapa del gran movimiento nacional y popular, a mí particularmente me hizo sentir mucho más identificado que la convocatoria que me hacía Luther Vittel en ese momento. En otras palabras, muchos de los que se enamoraron del discurso de Alfonsín tranquilamente también se pueden enamorar del discurso de Néstor y Cristina. No, que no hay otro destino, porque es una línea histórica. Más, yo diría, Néstor y Cristina, justamente por tener ese mismo discurso, pero por tener una historia en el peronismo, lo convierten en una cosa mucho más intensa, de mucho más volumen. Es decir, no es un liderazgo injertado en las masas trabajadoras, como podría haber sido un liderazgo radical. Es un liderazgo propio. Entonces es más intenso todavía. Es más, a mí cuando me quieren correr con chicanas de eso estabas en un lado y fuiste al otro. No. Uno estuvo siempre en el mismo lugar. Es decir, porque en aquel momento defendía aquellas ideas, es que hoy no podría estar en ningún otro lado que donde estoy. Es así. Toda una respuesta de Carlos y todo un mensaje quizás para una parte importante de nuestros oyentes que pertenecen o tienen alguna afinidad con el radicalismo, y en realidad tu respuesta es que tu militancia es la misma que la de antes. Esa sería un poco una conclusión de tus palabras. Y si querés enumeramos temas, qué sé yo, el papel del Estado, la sensibilidad social, la unidad latinoamericana, ¿dónde vas a estar? A ver, si hay alguien en Córdoba, que tengo tantos amigos y tantos recuerdos, que recuerda los documentos de formación política de la juventud, de la Junta Coordinadora de aquel momento, que yo escribí muchos de ellos, plantean exactamente los mismos valores, los mismos principios, las mismas políticas que después desarrollaron Néstor y Cristina. Por eso es que a mí lo que me convocaba no era el Partido Radical, sino la convocatoria movimentista. Cuando eso se marchita, cuando eso se va desvaneciendo en el tiempo, porque se le van haciendo concesiones al poder, porque se pierde la insolencia frente al poder, la irreverencia, es que yo no me sentí más convocado por eso. Por eso yo no estaba ahí por ser radical, yo estaba ahí porque creo en el movimiento nacional, por eso estoy ahora donde estoy. Correcto. Carlos, fuiste parlamentario del Parlasur, más allá, insisto, que vamos a desarrollar básicamente la situación de los estados americanos. Yo te quería preguntar qué reflexión te merece la partida a Uruguay de Pepín Rodríguez, que también es parlamentario del Parlasur, y el dictamen del Comité de Refugiados en relación a su pretendida calidad de refugiado político. Mira, sin entrar en cuestiones leguleyas, ¿no? Cuando uno verdaderamente tiene vocación democrática, absorbe aún los antagónicos, ¿no? Aún los que sabe que no tienen esa misma vocación. Por eso, tanto él como yo y otras tantas compañeras y compañeros pudimos ser parlamentarios de un bloque regional como el Parlasur. Pero la recíproca no se da. Es decir, él pertenece a un movimiento que renovó su vocación golpista en América Latina. Él pertenece a un movimiento
que le entregó armas a un gobierno golpista como el de Bolivia para que las utilizara en la represión de las manifestaciones populares. Quiere decir que pertenecemos a mundos que no tienen puntos de contacto, pero en los cuales nosotros verdaderamente somos mucho más democráticos, porque cuando nosotros tenemos la posibilidad de manejar, cuando digo manejar es administrar, conducir las instituciones, porque el pueblo nos puso ahí, ellos pueden estar. Cuando ellos manejan, ellos dan golpes de Estado, marginan, anulan la posibilidad del Congreso. Hoy no estaríamos en la debilidad que está la Argentina desde el punto de vista financiero por el endeudamiento con el fondo, si el crédito del fondo hubiera pasado por el Congreso. Bueno, ellos no utilizan esos resortes. A ese mundo autoritario, por más que se barnice de un discurso republicano, pertenece este hombre, y nosotros pertenecemos a otro universo. Después está la cuestión de cómo él supervisó todas las maniobras judiciales que organizaron el lawfare, el escarnio público de los líderes populares y de dirigentes populares y la persecución judicial, que en el caso de Brasil llegó hasta inhabilitar a Lula. En el caso de Argentina no llegó a inhabilitar a Cristina, pero sí se lo propusieron. Así que bueno, eso es él y estos somos nosotros. Es triste, es grave que exista eso, pero primero, existió toda la vida. Yo voy en un homenaje a San Martín que hicimos aquí en Washington, decía que San Martín desoyó las directivas que le daba el poder central del puerto de Buenos Aires, porque siempre hubo Rivadavias que endeudaban al país, que eran más los representantes del saqueo extranjero. Bueno, eso eran Rivadavia, Carlos María de Alvear en aquel momento, del otro lado estaba San Martín, y hoy esto es, salvando las distancias, ¿no? Esto es Pepín Rodríguez, ¿cómo es que se llama? Y nosotros que pertenecemos a otro universo. Quiere decir que es triste, es grave, pero es clarificador. Es clarificador, te da claramente la frontera entre unos y otros. Mencionas Bolivia y te tengo que preguntar, como delegado argentino en la Organización de Estados Americanos, ¿cuál fue el gol que jugó la OEA y su presidente Almagro en el golpe de Estado de Bolivia? Mirá, hoy justamente, después de ese homenaje que tuvimos a la mañana tempranito, en la Fiscalía General del Gobierno de Bolivia, en La Paz, se presentó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las masacres de Sencata y Sacaba. Y entre las páginas 24 y 27 de ese informe escrito está el rol de Almagro. Es un rol determinante porque hasta ese momento las misiones electorales de la OEA tenían cierto prestigio y se desplomó en ese momento, pero no por la labor técnica de los profesionales, eso no está en discusión. El problema fue la interpretación política, es decir, voy a tratar de ser muy, muy breve, pero es así. Bolivia es un país muy heterogéneo en su geografía, digamos. Tiene el oriente, que es un llano, donde están los cultivos de soja, el petróleo, la reserva de gas, está el alto, y después está la selva. La zona más va en ascenso, digamos, y está más en contacto con la Amazonia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede siempre, lo que sucede también en Argentina. Primero se cuentan los votos urbanos. Entonces ahí la diferencia, ese domingo a la noche de las elecciones, todavía no alcanzaba para que Evo ganara en primera vuelta, para que sacara los 10 puntos que necesitaba de diferencia para ganar en primera vuelta. ¿Qué pasó? Se suspendió el recuento. Cuando al otro día empiezan a llegar los votos de los lugares más alejados, había mesas donde el MAS de Evo Morales ganaba por más de 90 puntos. Entonces ahí se agrandó la diferencia. Eso que pasa en todas las elecciones, de la misma manera, Almagro lo declaró como fraude. Y al declararlo como fraude en un clima muy frágil que había allá, ¿qué hizo? Empoderó a los sectores económicos y políticos y a los sectores militares y a las fuerzas de seguridad, que en contacto con el gobierno argentino de aquel momento y con otros gobiernos de América, terminaron dando el golpe de Estado. Por eso fue tan importante esa declaración de fraude de la OEA, que ya varias universidades, inclusive algunas de aquí, de Estados Unidos, lo declararon falso, ese informe de la OEA, inexacto, erróneo. Pero quien transparenta la falsedad de ese informe es el propio pueblo de Bolivia, que un año después
votó más intensamente todavía, en el mismo sentido que lo había hecho en 2019. Quiere decir que donde la OEA detectó fraude, el pueblo le dice, no solamente no hubo fraude, sino que ahora te voy a demostrar que vamos a votar más todavía por la traición que le hizo la OEA a la democracia boliviana. ¿Cómo es posible, Carlos, que Almagro siga presidiendo la OEA? Bueno, porque un organismo como este, que la verdad no es un dechado de virtud, nunca fue un dechado de virtudes la OEA, ¿eh? No es que ahora se empeoró con Almagro. Es probable que su personalidad, que además se refuerza en un momento en el que hay presidentes como Bolsonaro, como Trump en su momento, ¿no? En el momento de mayor esplendor, cuando Almagro es reelegido aquí en OEA. Pero la verdad que la OEA tiene una historia de mucho silencio y de mucha complicidad con dictaduras, con invasiones, con golpes. No es que se empeoró ostensiblemente con Almagro. Tiene una historia. Ahora, esta organización no puede ser otra cosa distinta de la opinión de los gobiernos que la integran. Entonces, cuando vos tenés un mapa político de determinado perfil en la región, y bueno, después tenés un distinto paisaje político que tenía América Latina cuando se celebró el Bicentenario, por ejemplo, en Argentina. Que ahí yo no me voy a olvidar nunca esa imagen en la lindera al son de la Plaza de Mayo, aquella noche del 25 de mayo, caminaban junto con la gente, sin custodia, sin aparatos, sin operativos de seguridad, sin autos blindados. Caminaba Lula, caminaba Mujica, caminaba Evo, caminaba Lugo, caminaba Correa, obviamente Cristina y Néstor, ¿entendés? Entonces, claro, cuando el paisaje es ese, vos tenés UNASUR y CELAC. Y cuando el paisaje es otro, tenés esto que tenemos acá ahora. Sácame una duda para terminar con Almagro. ¿Es cierto de que designó a María Eugenia Vidal en algún cargo o función? Sí, totalmente. Él tiene designada, creo que es una especie de secretaría de fortalecimiento de género, algo así, no sé bien cómo es el nombre, pero además lo tiene nombrado a Fulvio Pompeo, que fue vicecanciller de Forí en la etapa de Macri, a Gastón Schussmeiter, que fue número 2 o número 3 de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, y a Santiago Cantón, que fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, con Vidal, y otros más. Y acaba de compartir con Macri una reunión en Miami. Ahora, hay una cosa que no quiero dejar de decir tampoco. Cuidado que no pongamos, o sea, imagínate, nadie mejor que yo sabe quién es Almagro, y lo padece Almagro, con quien no me reuní nunca acá, porque dio la coincidencia que yo llegué en plena pandemia, quiere decir que no tuvimos reuniones presenciales, nunca tuve ni siquiera la oportunidad de cruzármelo. Pero cuidado, no va a ser que convertimos a Almagro en el ícono del mal, y por ahí la nueva administración de Estados Unidos, que está dando algunas señales y que ahora está muy débil, inclusive ahora con lo que acaba de pasar en Asia Central, se ve más claramente el fracaso de una estrategia, le sueltan la mano a Almagro. Y entonces te dicen, bueno, si el problema de ustedes era Almagro, ya no está, ahora apoyen. Cuidado con eso también, ¿no? Porque Almagro es la expresión de un esquema de poder político que está basado en un sector muy reaccionario de la política de los Estados Unidos que tiene asiento en Miami, que son los halcones del Partido Republicano, donde están Marcos Rubio, Bob Menéndez, donde era Mike Pompeo, digamos, el ala más dura del Partido Republicano. Carlos, le vamos a dar un descanso y vamos a ir a una pausa con un tema musical que nos vas a recomendar. Mira, vamos a ser sinceros y transparentes. Vos me anticipaste hace un ratito que yo tenía que... Pero yo no tengo ningún tema preparado, pero sí tengo temas que me expresan. En este caso, y sin ningún temor de ser un poco antiguo, esto no es una cosa que va a seducir a los teenagers que tienen el rap y esos géneros, poné a Desalambrar de Biglietti, para ver qué tenemos que hacer con la tierra, con la distribución de la tierra, de la propiedad y de la riqueza en América Latina. De Daniel Biglietti a Desalambrar, nos vamos a la pausa. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar
que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Carlos, mencionaste un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estás vos solo como representante argentino en la OEA o tenés un grupo de gente que va tomando distintas responsabilidades en las distintas secretarías que tiene la OEA? No, hay cosas que dependen exclusivamente del secretario general, que tiene mucho poder, muchas facultades. Allí no tenemos ninguna injerencia. Él es el que decide las misiones electorales, por ejemplo, cuyo prestigio se ha desmoronado completamente. Nadie le cree ya las misiones electorales de la OEA mientras esté este hombre. Y después, bueno, yo aquí en la misión argentina tengo un equipo de 4 funcionarios, dos funcionarias y 2 funcionarios que son de primera, son impresionantes en cuanto a su conocimiento, a su capacidad de trabajo y a su compromiso. Así que es una misión muy pequeña, porque históricamente siempre fue más grande, ahora estamos padeciendo los problemas presupuestarios generales de la Argentina. Y después están otros países, por ejemplo, imagínate que es distinta, por ejemplo, el embajador que tiene ahora Bolivia que el que tenía hasta que Luis Arce ganó la selección. Ha cambiado el embajador de Perú también. Vamos a ver. Pero ya te digo, el poder que tiene todavía el secretario general es grande. A él lo reeligieron hace un año con 23 votos de 33 y 10 votos en contra, entre los cuales estuvo el voto de la Argentina. Quiere decir que él tiene más de 2/3 de respaldo aquí en OEA. Todos esos documentos que va generando la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se vuelcan en alguna página web, es información sí, claro. Pública, todos Sí, tenemos son públicos. acceso. Son públicos. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son públicos, sí. No siempre coincidimos, pero aún así es importante apoyar al sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo modestamente que ya no tenemos que tener esa visión idílica que tuvimos en el año 79, cuando la Comisión Interamericana hace aquella famosa visita a la Argentina y genera una especie de punto de inflexión, porque pone en negro sobre blanco lo que estaba pasando en la Argentina, lo descubre, digamos, a la vista de un público mayor de lo que tenía hasta ese momento. Entonces nosotros a partir de allí siempre tuvimos una relación muy reverencial, muy importante con la Comisión. La seguimos teniendo, pero aun cuando no coincidamos en todos los informes que hace, es importante respetar lo que hace y respetar la independencia de esa comisión. No queremos dejar de preguntarte sobre otras realidades en América. ¿Cuál es la mirada en términos institucionales del gobierno argentino sobre Venezuela en la actualidad? Mira, nosotros para poder derrotar en Argentina a una fuerza tan grande con tanto poder internacional, financiero, mediático, de servicios de espionaje, de todo lo que vos quieras, como el macrismo, tuvimos que hacer un frente muy amplio, ¿no? Y ese frente muy amplio tiene distintas miradas. No tenemos todos exactamente la misma mirada. Por lo tanto, yo voy a tratar de sintetizarte en 2 grandes pilares que son los comunes denominadores que nos expresan a todos, ¿no? El primero es el de los derechos humanos. Es decir, esto vale para la realidad de Venezuela y vale para las demás realidades también. Derechos humanos. Es decir, por ejemplo, cuando
cuando es atacado, por ejemplo, un niño de 5 años por un misil en un país de Medio Oriente, la Argentina no se pregunta cuál era la militancia del papá de ese niño o a qué se dedicaba, si era comerciante, si era campesino o si era militante de una organización política. Ahí el problema que pasó es que atacaron a un niño inocente, y eso hay que condenarlo, y hay que hacer un llamado clamoroso de paz, de alto al fuego, para que no se siga con eso. Cuando hay un prisionero que no se sabe en qué cárcel está, que no se sabe qué abogado tiene, y no se sabe si le dan las comidas que corresponde, la Argentina no se pregunta cuál es la ideología del gobierno que lo mantiene en esas condiciones. Condena ese hecho. Ahora, después hay que tener una mirada, hay otro plano de análisis, que es el otro pilar, el otro común denominador, que es el de la condena a cualquier injerencia, a cualquier sanción, a cualquier bloqueo, a cualquier intervención que trate de decirle a otro país cómo tiene que arreglar sus problemas. Son esos dos grandes comunes denominadores. ¿Por qué? Porque si no, vos tenés, dejado a salvo absolutamente el tema de los derechos humanos. Por eso Argentina, en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, respeta mucho los informes de Bachelet, ¿no? Porque está comprometida con ese sistema internacional. Aunque no siempre comparta punto y coma, pero hay una decisión política. Ahora, después vos tenés, junto con esa situación, vos tenés gobiernos que cuando se les ocurre tomar un par de medidas soberanas, que es decir, por ejemplo, miren, le quiero poner impuestos, quiero industrializar el litio, quiero industrializar la renta de los recursos naturales estratégicos, quiero manejar la biodiversidad de mi país, quiero manejar el sistema de puertos. Ahí inmediatamente el poder mediático y el poder financiero internacional inmediatamente te etiqueta primero como un gobierno que no respeta la libertad. Después sos un gobierno corrupto que hay que inspeccionar los derechos humanos, la corrupción, etc. Después a los 10 minutos ya te catalogan de gobierno autoritario y después de narcogobierno. Y después te ponen sanciones y te bloquean los recursos financieros, te bloquean el comercio, etc. Eso indudablemente repercute sobre el bienestar de tu población. Entonces te dicen, ven que está sufriendo la población, hay que intervenir. Entonces los mismos que te crean las condiciones para la situación humanitaria son los que después te dicen que hay que justificar la intervención frente a la situación humanitaria. Bueno, ese esquema es como si fuera un manual de procedimiento, un formulario donde vos te ponen, un día te ponen el nombre de un país, después te sacan ese nombre de un país y te ponen otro, te ponen el de un líder, y te ponen otro, pero el esquema es exactamente el mismo. Bueno, la Argentina no acepta eso. La Argentina no está de acuerdo con eso. Y tan no estamos de acuerdo que justamente a mí hace un año, cuando llegué, me hicieron toda una operación de prensa planteando que yo había asumido una militancia chavista, porque no, yo lo que había dicho es, porque yo creo que hay errores de ese gobierno, como los tenemos todos, como yo tampoco tengo autoridad para decir, ponerme en un plano superior y decir, no, hay que encontrar caminos para una solución negociada, pacífica y de las propias partes, no intervenir desde fuera. Ahora, lo que yo trataba de plantear es que nosotros no tenemos que favorecer ninguna lógica de escalada, porque la condena arrincona a ese gobierno, lo pone a la defensiva, lo lleva a una situación todavía más dura, el endurecimiento del aparato de gobierno endurece la posición del rival, y entonces se aleja la posibilidad de la negociación y del diálogo. Justamente la Argentina trató de favorecer una posición de negociación que hoy se está viendo con sus resultados en el memorándum que acaban de firmar las partes en México, con la anuencia de un gobierno neutral como el de Noruega. Bueno, eso mismo es lo que debería suceder cuando hay posiciones irreconciliables al interior de un país. ¿Sos optimista con la mesa en México en relación a la crisis de Venezuela? Mira, hasta ahora sí, pero no podrían. Sí, pero porque tengo el optimismo de la voluntad. No conozco los pormenores, creo que el marco que han declarado públicamente es muy importante,
participación de todos los sectores de oposición en un cronograma electoral consensuado, levantamiento de las sanciones por el otro lado, liberación de las personas que están detenidas por razones políticas. Yo creo que esos puntos son muy importantes, pero básicamente es necesario que Venezuela recupere el manejo de sus recursos, porque tiene el oro confiscado y el petróleo bloqueado. Entonces es necesario que eso se relaje para que entren nuevamente los recursos y a partir de eso se pueda favorecer un clima de negociación entre las partes. ¿Nos podés contar, Carlos, qué está pasando con el gobierno sandinista de Nicaragua? Mira, no, yo no te puedo contar lo que está pasando, yo te puedo contar la información que tengo. Vale. Mira, ahí es una cosa muy difícil. Aquí sí yo preferiría no comprometer la opinión del gobierno argentino, de darte mi mirada, porque no quisiera que nadie arme una operación de prensa con un titular que después me genere problemas que ya conocemos, porque todavía esto es un debate interno que tengo con algunos funcionarios, que es no dejarnos llevar por el clima que nos impone la prensa, estar seguros de nuestras políticas, estar convencidos de nuestras políticas y de las que las podemos defender y todo, pero nunca va a faltar algún periodista, ni siquiera periodista, algún empleado de los grupos de interés que manipulen alguna opinión mía, porque me tienen apuntado. Entonces no quiero ser cuidadoso en los términos. Igual ya con esto que dije bastante. Mira, yo creo que los sectores que quieren desestabilizar al gobierno de Nicaragua son los mismos que quieren desestabilizar a otros gobiernos populares de la región, inclusive el nuestro. Creo que la prensa magnifica muchas cosas, deforma muchas informaciones, de la misma manera que deformaba las informaciones sobre la Argentina, como lo demostró el otro día cuando hace su alegato en la causa del memorándum, de la nulidad de la causa del memorándum, Cristina, yo no sé si ustedes recuerdan, que mostró una placa donde los fondos era financiada por los fondos buitre, por el problema que tenía la Argentina en aquel momento, donde le dicen que el gobierno de Cristina estaba negociando con un Estado terrorista, e inmediatamente cuando muere Nisman, dicen, lo mandó matar el gobierno, ¿no? Esa misma prensa, si fue capaz de deformar esto, también es capaz de deformar otras informaciones sobre lo que sucede en América Latina. Ahora, te soy honesto, te soy sincero, ya cuando Pepe Mujica o Lula le piden encarecidamente a Ortega que dé muestras de que está manejando un proceso electoral abierto, que no es necesario convertir en mártires, porque ¿qué es lo que dice él? Él dice, están financiando un golpe de Estado, ya lo hicieron en el 2018. Está bien, yo no soy quien para poner en duda eso. Lo que digo es, te están tratando de ayudar, de no aislar. Entonces, que no contribuya ese mismo gobierno a su propio aislamiento, porque ya el problema que yo veo ahí es que no que se está aislando de la prensa internacional oligárquica, se está aislando de lo que naturalmente podrían ser sus aliados en la región. Entonces, cuando toma distancia de México, cuando toma distancia de Argentina, cuando toma distancia de Lula, cuando toma distancia de Mujica, digo, no entiendo muy bien cuál es la justificación de esa actitud. Y nos va a ser muy difícil. Nosotros nos mantuvimos en una posición que no queríamos votar con el Grupo de Lima, pero no sé si ahora se tomaran nuevamente, se hicieran declaraciones, no sé exactamente si tendríamos demasiado margen, porque es el propio gobierno sandinista el que no está, a mi manera de ver, dando las señales de que está procediendo con toda la apertura, con toda la transparencia que debería proceder. Y esto lo he conversado con los propios representantes del gobierno sandinista aquí en OEA. Así que es una mirada personal la que estoy dando de una situación muy delicada. Es mucho lo que podemos aprender con Carlos Raimundi y lamentablemente el tiempo no nos permite poder explayarnos en demasía. De cualquier manera, cuando Carlos venga a Córdoba, seguramente lo invitaremos a nuestra Asociación Cultural Israelita de Córdoba para que podamos charlar mano a mano, pero de todos modos te vamos llevando así medio las apuradas por algunos países intentando tratar de sacarte el jugo lo más que se pueda. ¿Qué opinás de Cuba? Digamos, Cuba sigue bloqueada y naturalmente la pandemia le ha pegado de lleno a una de sus fuentes principales de ingreso de divisa como es el turismo.
pero te quería preguntar, si no te llama la atención que ha habido protestas en Cuba, que hayan salido representantes de la cultura pidiendo por la libertad de algunos presos políticos como Silvio Rodríguez, que es un hombre que no puede ser acusado jamás de trabajar para enemigos externos, y que al mismo tiempo esas protestas se hayan acallado a los muy poquitos días, a diferencia de las protestas que hay en Colombia o que hubo en Ecuador o en Chile. ¿Cuál es tu mirada? Mira, hay que separar las cosas y ver que todas ellas forman parte de un mismo fenómeno, conviven, digamos, en un mismo fenómeno, en la misma situación. A mí me tocó participar con otros líderes de la región, muchos expresidentes, excancilleres, dirigentes de la política exterior de la Argentina, también en una reunión virtual con el canciller de Cuba, donde él mostró científicamente los nodos de donde salían cientos de miles de trolls a través de tweets en las redes sociales en una cuestión de segundos. ¿Para qué? Para precipitar el clima de protesta e internacionalizarlo, ¿no? Así que ahí hay un fenómeno que indudablemente está armado. Ahora, ¿todo es armado? No todo es armado, pero el propio gobierno de Cuba lo ha planteado, ¿eh? El propio presidente y miembros de su gabinete se han apersonado en los lugares donde estaba reunida la gente que tenía legítimas demandas. Quiere decir que hay que separar lo que son operaciones de desestabilización de demandas legítimas, de un sistema que indudablemente tiene sus problemas. Tiene problemas inflacionarios, tiene problemas de provisión de recursos, tiene problemas de cómo reacomoda el valor de su moneda, que estaba muy distorsionada entre el dólar y la moneda local, las actividades vinculadas con la economía internacional y el turismo, y las actividades domésticas. Tiene muchos problemas. Ahora, de ninguna manera esos problemas, dos cosas, ni justifican la desestabilización del gobierno, ni justifican el bloqueo. Por eso, Argentina, con 184 países, en Naciones Unidas, votó a favor del levantamiento del bloqueo. Es decir, Argentina está dentro del mundo, por más que le pese a Leuco y a Román Lechman y a Pagni. Argentina, si vos estás con 184 países, estás dentro del mundo. Los que votaron en contra, es decir, en favor de sostener el bloqueo a Cuba, fueron Israel y Estados Unidos. Y los que se abstuvieron fueron Ucrania, que está en un problema geopolítico entre Rusia y la OTAN, y Brasil, presidido por Bolsonaro, y Colombia, liderada por Uribe y presidida por Iván Duque. 184 países clamando, diciendo, levanten, modifiquen esta situación. Quiere decir que si verdaderamente nos interesa la situación económica, el bienestar y los derechos humanos del pueblo de Cuba, lo primero que hay que hacer es levantar el bloqueo, para permitir que accedan a los recursos. Y a partir de allí sí, poder analizar cómo se posiciona uno frente a las distintas actitudes que pueda tener un gobierno y una sociedad tan querida y tan respetada como la sociedad y el pueblo cubano. Carlos, no, hemos dejado en nuestra alforja pregunta importantísima. No pudimos revisar la realidad de Perú, que está rica, pero es una suerte porque nos queda elementos para planificar una nueva reunión. ¿Tenés amigos de la colectividad que te conviden comida judía? Acá en Washington, no, la verdad. Bueno, ya vendrás de vuelta a Argentina y tengo amigos en Argentina, soy muy amigo de muchos dirigentes, bueno, empezando por Jorge Elbaum, que está en el llamamiento, que es una de las caras visibles más públicas, ¿no? Ha estado con nosotros. Y después, como les decía, yo inauguro en marzo de todos los años, por suerte me llaman de Max Nordó, por ejemplo, en La Plata, una sección que se llama Café Político. Así que mi vínculo con el sector de la comunidad judía argentina, que no comulga con los intereses de los sectores más oligárquicos, más cerrados y más reaccionarios, es muy estrecha, desde hace muchísimos años. Cuando vengas a Córdoba, te esperamos para compartir o una buena comida judía, o como nos dijo el otro día Alberto Combri, un cabrito. Para nosotros el tema es amplio. Te agradecemos profundamente tu participación. No, yo encantado de haber participado con ustedes. Un gusto muy grande y bueno, lo que haya quedado pendiente lo hacemos cuando ustedes crean oportuno.
Carlos, para nosotros ha sido un gusto tenerte. Te esperamos en Córdoba, no solo para comer comida judía, que es nuestro compromiso, sino también para que podamos juntar a todos nuestros socios y a la población en general a que vengan a escucharte a nuestra institución y podamos profundizar algunos conceptos que seguramente nos van a ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo. Cuando pases por Córdoba, seguramente la jornada va a ser larga. Entonces está garantizada la comida judía al mediodía y el cabrito a la noche o viceversa. Así cumplimos con todo. Y agradecido por tu presencia por acá. Está todo hecho. Muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo, Un abrazo. Chao, Carlos. Gracias. Comunicate con nosotros por correo electrónico a somosasic@hotmail.com o a nuestro WhatsApp 351-759-4056. Los cordobeses somos ASIC. Buenas tardes. Nos siguen apareciendo cosas hermosas para el momento inédito. Hoy vamos a compartir con ustedes el proyecto Calpachacuna y ya mismo les damos paso para que se puedan presentar ellas mismas. Soy Brenda Mamaní y junto a Eugenia Moore formamos el proyecto Calpachacuna. Surge en plena pandemia. Es una palabra en quechua que nos invita a la lucha, a pelear por nuestros derechos y por las situaciones que vivimos. Con Brenda ya nos unía una hermosa amistad y también tengo la sensación que había una gran admiración por los caminos que cada una iba recorriendo individualmente. Así que juntarnos fue potenciar todo eso que ya veníamos trabajando. Brenda sumó desde la percusión y de todos los ritmos andinos, y yo desde la voz, desde la guitarra y fundamentalmente desde la composición, porque uno de nuestros más lindos objetivos es hacer un aporte valioso al repertorio jujeño, al repertorio andino, folclórico, popular, latinoamericano, que se puedan poblar de nuevos sentidos en donde nosotras sí nos podamos ver representadas y donde las nuevas generaciones también puedan verse y escucharse. Los títulos de las canciones dicen mucho acerca del objetivo también de nuestro proyecto. Queremos agradecer al programa Los Cordobeses Somos ASIC de Radio UTN por invitarnos a compartir con ustedes esta canción, Puño al Viento, que surgió así como nuestro proyecto en plena pandemia, mediante vinos a la distancia, mensajes de WhatsApp, composición en conjunto con Eugenia, y que también junto con Patria es Pueblo y Ser lo que siento, son grandes intenciones que queremos compartirles y por las cuales siempre seguiremos luchando a través de la música. Pueden encontrar esta canción, así como las otras dos que son partes del próximo EP que lanzaremos, en nuestras redes, en YouTube, YouTube de Eugenia Moore, cantautora, o Brenda Mamaní. También, en las redes sociales Instagram, Facebook, con nuestros nombres. Grito que es el alimento, pa' tambalear a quien se apropie lo nuestro. Grito que rompe el silencio, a un camino nuevo voy y mi puño al viento. Te hablo del suburbio del silencio, de un suelo que se cae, de un grito que es muy, muy nuestro, de este agujerito del mundo que filtrando las codicias crea un territorio injusto. Yo soy guiso, yo soy paso, yo soy pueblo. Me encontrarás al fondo fabricando mis sueños, sosteniendo el equilibrio, una olla popular y el futuro de mis hijos. Grito que es el alimento, pa' tambalear a quien se apropie lo nuestro. Grito que rompe el silencio, a un camino nuevo voy y mi puño al viento. Remo en vientos de tiranía, si le canto a los dolores nacen flores en mi herida. Soy comunidad en mi tierra, en el AINI la revolución y en la ofrenda conciencia. Grito que es el alimento,
es el alimento, pa' tambalear a quien se apropie lo nuestro. Grito que rompe el silencio, a un camino nuevo voy, a un camino nuevo voy, a un camino nuevo voy. Y mi puño al viento, y mi puño al viento, y mi puño al viento. Vamos, levanta tu voz, y mi puño al viento. Prenda fuego la opresión, y mi puño al viento. El dolor se escucha, y mi puño al viento. Y la unión hace la lucha, y mi puño al viento. Un pueblo que se levanta, y mi puño al viento. Va despertando las almas, y mi puño al viento. Amanece la revolución, y mi puño al viento. Entonces suena fuerte nuestra canción, y mi puño al viento. Las actividades deportivas y culturales de ASIC en la voz de Marcela Kravitz. Hola, ¿todavía no te acercaste? En el campo de deportes de ASIC, en Villanueva 3040 de Barrio Jardín, tenemos un montón de actividades para ofrecerte. Desde palestra, tenis de mesa, tela, básquet infantil y para adultos, hasta artes marciales mixtas, karate coreano y patín artístico. Podés hacer danza para adultos, danza contemporánea para niños y adolescentes y circo. Te ofrecemos un taller lúdico para niños y clases de arte, jugar al hockey o hacer ajedrez recreativo. Manda un WhatsApp al 351-767-1583 con tu nombre y la palabra info y te contamos todo lo que necesitas saber. Acordate, tu nombre y la palabra info al 351-767-1583. Te estamos esperando. Te va a encantar el campo de deportes de ASIC. Alejandra Epstein nos instruye sobre el concurso literario de ASIC. Octavo concurso literario de ASIC. Octavo concurso literario ASIC 2021. Te invitamos a presentar tu cuento en el octavo concurso literario que organiza la Asociación Cultural Israelita de Córdoba y la Escuela de Letras de la UNC. Si sos mayor de 18 años, podés inscribirte. Hoy más que nunca es tiempo de desplegar tu creatividad. Octavo concurso literario ASIC 2021. La verdad que hemos tenido un entrevistado de lujo. Tener al embajador argentino en la Organización de los Estados Americanos y contestar todas las preguntas que le hemos formulado es un privilegio para nosotros, para nuestros oyentes y para la comunidad de Córdoba. Seguimos en esta línea de tratar de sentar en nuestra mesa exponentes nacionales e internacionales que nos ayuden a comprender, a entender y a esclarecernos en relación a lo que verdaderamente ocurre en nuestros países de Latino y Sudamérica. No sé si ustedes coinciden con esta visión. Y sin duda se nos presenta a nosotros en el programa una figura que verdaderamente impacta, porque uno lo espera con todos estos títulos, representante en la OEA, y te encontrás con uno de nosotros, un tipo que te cuenta de su militancia, que ha militado con los mismos tipos, que conocía vos en la universidad, y te nombra a los personajes, y se acuerda de algunos innombrables con los que nosotros hemos compartido. Y cuando le decís, dame una canción, te dice, bueno, pongamos a desalambrar. La verdad es que nos estamos dando juntos con los cordobeses unos lujos extraordinarios. Esa es mi conclusión. En buena medida el ayer y hoy ha mostrado su trayectoria, nos ha mencionado que ha tenido que lidiar con algunos conocidos y amigos y compañeros del ámbito radical cordobés, y sin lugar a dudas tiene una trayectoria que no creo que no le podemos mencionar ni siquiera
un resbalón, no tropezón, ni resbalón. Entonces, en ese sentido, la verdad que de mi parte he quedado totalmente contento y una vez más, una persona que hemos entrevistado y nos ha llegado de conceptos tras conceptos que te dejan pensando, que en buena medida es algo que buscamos con el programa. Por suerte la tecnología está de parte nuestra y reportajes como el de hoy tenemos la posibilidad de tener al embajador argentino en la OEA desde Washington hablando con nosotros, pero tenemos otra segunda parte positiva que es poder escucharlo de nuevo a este reportaje. Creemos que uno de estos momentos son los que vale la pena de grabar para luego subrayar, tomar nota y aprender los principales conceptos de cómo se maneja la OEA, cómo es la OEA desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, y compartir algunos conceptos de Raimundi y ser optimistas con que el futuro de la soberanía argentina pasa por algunos de estos parámetros que queremos cambiar respecto a lo que está haciendo hoy la OEA. Siguiendo la línea que nos marcó Carlos, nos vamos a ir con otro uruguayo. Alfredo Citarrosa ahora nos despide con Crece desde el pie. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer.